Estamos aquí y le agradecemos al señor Ministro de Educación e Investigación por haber aceptado esta invitación, porque tenemos frente a nosotros a una generación de jóvenes investigadores que quieren comunicar en público sobre su investigación y están preparados tal vez más que otros para hacerlo. También tienen ideas y propuestas. Propusieron, por ejemplo, que exista un día, así como existe la semana diferente, que también haya un día en el que los investigadores de esas ciudades sean invitados a las escuelas. Día de los Investigadores, declarémoslo y promovámoslo en educación, ya que quienes nos ven ahora les interesa la ciencia, la investigación y su percepción pública. Y yo haré la primera pregunta, después le daré la oportunidad al señor ministro de responder y luego te dejaré continuar. Mi primera pregunta es, ¿cómo cree que puede apoyar la presencia de más jóvenes en el público? Y si cree que es algo bueno o no. Buenas tardes a todos. No sabía que venía algún debate, pero me alegra descubrir la entrevista de Cumbretsa Spunem. A mí me parece que vivimos en una época muy complicada. Debido a la tecnología tenemos acceso a muchísima información, pero mucha gente confunde el acceso a la información con el acceso al conocimiento. Y entonces prácticamente sabemos que hablamos de conocimiento cuando asignamos correctamente un valor de verdad a la información. Y la asignación del valor de verdad se hace ya sea directamente al confrontar la información, si eres educado y tienes las habilidades y el entrenamiento necesario, o a veces podemos tener acceso al conocimiento directamente a través de lo que nos ofrecen las universidades, las academias y así sucesivamente, los manuales, los tratados. Debido a que la información está a nuestro alrededor y las personas interactúan con ella, muchas veces sin tener el aparato crítico, sin tener el nivel educativo adecuado. ¿Qué vemos? Una explosión de pseudoconocimiento. Y el espacio público y las redes sociales están dominados, de hecho, por el pseudoconocimiento. Ahora, claro, también podemos preguntarnos, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, uno de los mecanismos es volver a reclamar el espacio público y el espacio en las redes sociales. Y solo podemos hacerlo con personas que realmente quieran hacerlo. Por eso, obviamente, los jóvenes, y no solo los jóvenes, todos los investigadores, deberían volver al espacio público, reclamar ese espacio público. Es inútil quedarse afuera, creer que no te pasará nada, es una tontería. Yo tengo tiempo para mi laboratorio, para mi universidad, para mi curso. El pseudoconocimiento va a influir al final en la sociedad, va a afectar a las instituciones que te protegen, porque la sociedad ha protegido la sociedad ha creado a lo largo del tiempo instituciones relacionadas con la ciencia, universidades, academias, precisamente para protegernos a nosotros de nosotros mismos, para proteger a las personas de sí mismas. En la búsqueda de la verdad no debe importar quién grite o sea más agresivo. Si no prestamos atención a esto, las instituciones caerán y también llegarán a su laboratorio. Y en ese momento tendrán que hacer más bien pseudociencias, si es que van a hacer algo. Por eso hay que salir al frente, defender y reconquistar el espacio público. Así que hay espacio y debe estar ahí. Adiós. Gracias. Y también haré la segunda parte de la pregunta. ¿Tienen directrices, tienen un plan, tienen modelos, tienen ejemplos que puedan dar? Creo que no deben esperar eso del ministro. Ese es un gran problema en este país donde todos quieren hablar con el ministro. 3 millones y algo de alumnos y estudiantes quieren hablar con el ministro, 200,000 y algo de profesores quieren hablar con el ministro. No hablan entre ellos ni con el director, inspector o jefe de laboratorio, deben hablar con el ministro. En primer lugar, eso debe formar parte del etos de cada investigador. Entender que debe generar conocimiento y llevar ese conocimiento a la sociedad. Cuando digo que la lleven, no me refiero solo a lo práctico, como saben, ni a la investigación aplicada. Por supuesto, tiene implicaciones tecnológicas. Las implicaciones prácticas, ¿no? Pero yo siempre digo que la investigación fundamental también tiene implicaciones prácticas importantes, porque te ayudan a tener una comprensión correcta del mundo, te protegen, representan un antídoto contra el pseudoconocimiento.
Ya no llegamos a creer que, no sé, el cáncer se puede tratar así. He dicho en varios contextos con cola de ratón que nuestro destino lo influye la conjunción de Mercurio con Venus. ¿Pero eso qué significa? Significa que ni siquiera el conocimiento fundamental lo llegamos a poner en artículos, aunque sean artículos con muchas citas o en revistas de alto nivel. Debemos, en un lenguaje de interfaz, llevar ese conocimiento al espacio público. Y debe formar parte del etos de cada uno. De nada sirve el ministerio. Puedo darles varios proyectos iniciados por el ministerio, ¿no? Algunos con Cristian, en los que ahora promovemos los más valiosos. Mensualmente con una película sobre el descubrimiento, pero eso no significa y no va a tener casi ningún efecto. Si no logramos generar un movimiento de masas, como mencioné antes, que el investigador regrese al espacio público y lo reclame. Me esperaba, Ada, que me hicieras una pregunta. Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí. Todos los que presentaron han sido maravillosos. Después de esto, me gustaría estrechar la mano de cada uno de ustedes. Son increíbles. Es hermoso lo que hacen y me alegraría que lo guarden en el alma. Tengo una pregunta para el señor ministro, ya que mencionó que todos quieren hablar con él, pero ahora tengo la oportunidad. Aquí es la regla, por eso vine. Aquí tengo la oportunidad de preguntarle. Porque él publicó recientemente un informe sobre educación e investigación. Y ahí dice sobre las universidades que las universidades tienen la misión de popularizar la ciencia. En resumen, no debemos hacerlo quienes lo disfrutamos naturalmente. Aunque nadie lo diga, igual queremos hacerlo porque es muy hermoso. Pero también forma parte de la misión de la universidad. Es decir, de ahí puede venir ayuda para todos, incluso para nosotros. Mi pregunta para el señor ministro es la siguiente. ¿Cómo se implementará en la práctica en las universidades para que ellas lleven a cabo esta misión de popularizar la ciencia? Las universidades son autónomas. Universitaria en su funcionamiento. No puedes intervenir ni decirles qué hacer y eso es muy bueno. Ahora soy ministro y cuando era rector no me hubiera gustado que el ministro interviniera y me dijera qué hacer en la Universidad del Biobío y yo tampoco voy a hacer eso. Pero puedo decir qué sugerencias o qué cosas quise promover y qué hice como rector. Mira, por ejemplo, poca gente se da cuenta de que en este momento nosotros en las universidades hablamos de lo que se llama norma universitaria. Y por ley, la norma universitaria significa al menos 3 cosas importantes. Y es decir, la componente de educación, de enseñanza, la componente de investigación y la componente de relación con la sociedad. Y entonces, dependiendo del perfil de la universidad, dependiendo de cuánto quiera esa universidad estar vinculada a la sociedad, puedes imponer la norma a quienes están empleados en la Universidad X, un porcentaje mínimo de no sé, 10, 20, 30%, depende también del área. Para ese vínculo con la sociedad, un vínculo con la sociedad que no significa solo servicios hacia la sociedad. Significa también transferencia de conocimiento, tanto transferencia de conocimiento aplicada como teórica, que, como decían, dan sentidos y significados. Se convierten en antídoto contra la manipulación, contra las conspiraciones. Así que los mecanismos están ahí. Invito a todos los rectores a utilizar este enfoque, porque muchas veces, especialmente en el paradigma antiguo, la gente olvida que tienen la posibilidad de esas 3 cosas. La mayoría solo tenía en mente el componente educativo. Algunos después entendieron que de alguna manera me gusta o no me gusta. Debo investigar, pero también tenemos una tercera misión, relacionarnos con la sociedad. Y la Ley de Educación Superior, claro, también por mi propuesta, cambió la idea. Recuerden, desde hace mucho tiempo era así. Teníamos norma didáctica, ya no se llama norma didáctica, ahora se llama norma universitaria, en la que tienes 3 componentes, al menos. Docencia, investigación y el vínculo con la sociedad. El dinero cuando llega es para las 3 misiones. Claro que das diferentes ponderaciones dependiendo, como decía, del programa, de lo que quieres, pero existe espacio para ese vínculo. Una cosa que creo que debe animarnos a usarlo y a llegar, como decía, a estar de nuevo en el espacio público, como punto de referencia. Estás aquí en medio de un grupo, Cristian Presura hace la comunicación científica con su propio dinero
Desde hace mucho tiempo estás en medio de un grupo en el que la iniciativa sigue siendo privada y hay personas que quieren hacer cosas. Sin embargo, como decías, no puede venir solo del ministerio ni solo de la iniciativa privada porque se pierde. Llega una persona, hace comunicación. ¿Cómo cambiamos la norma que dice que el investigador debe quedarse callado ahí y no hacer nada? Y una norma que creo que es muy fuerte. Por eso decía que nos dirigimos sobre todo a los jóvenes que ya tienen cierto nivel. Y consideran que no es asunto suyo y tampoco animan a sus estudiantes, doctorandos o colegas más jóvenes a hacerlo. Bueno, en primer lugar, el hecho de que tengamos una locura privada es algo muy bueno. Y no quisiera que el esfuerzo privado signifique que lo hacemos para volvernos públicos, para que me entiendan, ¿sí? Es decir, yo creo que debe haber un esfuerzo público y en una sociedad normal, además de los esfuerzos públicos, también tienes esfuerzos privados que se hacen mientras existan fondos. Si no hay fondos, se entiende que no se puede hacer por falta de recursos, pero no creo que debamos convivir juntos. Deben ir juntos. Puedo cambiar y las cosas cambian. Yo, por ejemplo, Paul C. Zimmerman, en los indicadores de evaluación que utilizas cuando evalúas la actividad de un investigador, también tienes el tercer componente. Ya en casi todos los sistemas de clasificación, de análisis y de evaluación tienes este componente. La relación con la sociedad, la comunicación de la ciencia, la parte de cómo has contribuido a la ciencia abierta. Has empezado a publicar en revistas de acceso abierto. Entonces, en otras palabras, existen los mecanismos, están implementados también a nivel europeo. Quienes han aplicado a las comisiones han notado que estos indicadores ya están en los criterios nacionales. Y además, como decía, existe la posibilidad de que esa norma universitaria incluya fuertemente este componente. Además, cuando aplicas para diversidad, para diferentes becas como IP, como investigador principal, te preguntan más allá de qué publicaciones has tenido, cuántas becas has tenido, cuántas citas tienes, cuál ha sido tu contribución a la sociedad, qué impacto han tenido tus investigaciones. El impacto llega gradualmente y se conecta automáticamente con el componente de comunicación. Y en el área de la educación les digo desde dónde debemos empezar más allá de la carrera de investigador. Para lograr la reforma del currículo en secundaria es ahí donde deben darse los cambios fundamentales, ya que esa ha sido la idea hasta ahora. Gracias por ver. En la educación preuniversitaria transferimos conocimiento generado a través de la investigación, y en la educación superior transferimos conocimiento y hacemos investigación, o si transferimos conocimiento, transferimos el conocimiento junto con la manera en que se genera. Es decir, que el estudiante aprenda no solo conocimientos, sino también la manera en que fueron adquiridos. Creo que este modelo ya debe llevarse al nivel preuniversitario, al menos en el nivel de preparatoria. Los niños se aburren. Gracias por ver. Ya no basta con transferirles conocimientos. Tengo que transferirles conocimientos junto con la manera de generar conocimiento. Los niños deben acceder a laboratorios. Si no tienen laboratorios en la preparatoria, las universidades deben abrirse para ellos y que vean ahí lo que sucede. En la semana, porque no puedo poner otra, así es, los profesores están enojados conmigo. Porque en la mente de muchos, con esas 2 semanas más atípicas, es decir, la semana diferente y la escuela verde, les arruino el proceso educativo. Y yo siempre les digo que debería hacerse de otra manera. O sea, no son 2 semanas de descanso. La semana diferente no significa que solo vamos de paseo, y la escuela verde no significa que solo vamos al jardín botánico. La semana diferente puede significar que sobre el contenido que tienes haces otras actividades, pero relacionadas con el currículo. Por ejemplo, ¿por qué no invitas a unos investigadores a tu materia para que les expliquen a los niños cómo se generaron los conocimientos que tú les enseñaste, por ejemplo, en las últimas 2 o 3 clases? Y en la escuela verde no necesariamente tienes que ir a pasear por el bosque. Como mencioné, podrías relacionar el contenido de todas las materias a los objetivos de desarrollo sostenible. Y así es como llevas el contenido que tenemos al área de lo verde y la sostenibilidad. Existen mecanismos y las puertas están abiertas. Saben, en algún momento nos quejamos de que no tenemos mecanismos. Sepan que sí tenemos mecanismos. Llegamos a la etapa de forma sin fondo. Se necesita fondo en estos mecanismos ya que están ahí. ¿Y qué debería pasar para que estos mecanismos funcionen? ¿Por qué o cómo lo hacemos?
Que vengan jóvenes, para que los jóvenes ocupen, y no solo los jóvenes, pero los jóvenes vienen y ocupan los lugares que no se han ocupado hasta ahora. Porque hay tan pocos Estudiantes, profesores. investigadores. Y también observa la entrada de jóvenes al sistema en investigación. Y después del informe que mencionó Christian Quay, recibí un montón de preguntas de jóvenes que quieren entrar en la investigación o en la educación superior. Que por qué me opongo a la contratación desde STAR por tiempo indefinido. Les aclaré que nunca he dicho que me opongo. Les comenté otra cosa, que en este momento tenemos en la educación superior y en el área de investigación dos formas de ingreso: contratación por tiempo indefinido y contratación por tiempo determinado. Ahora, una universidad o un instituto rara vez saca plazas para jóvenes CS o CS3 por tiempo indefinido, porque tiene miedo, no saben quién es, cómo va a ser, y por lo general sacan las plazas por tiempo determinado, lo cual para un joven crea una dosis adicional de estrés. En 2 o 3 años, cuando termine la beca, ¿qué haré? ¿Dónde trabajaré? Tal vez para entonces ya me casé, tengo un hijo. Bruce terminó la beca. Después de 3 años debo presentar otro concurso en otro lugar. Y entonces propuse otra cosa, como un mecanismo que espero que se generalice en el sistema de educación superior y en el área de investigación. Me gustaría también en el área de los profesores, en el nivel preuniversitario. Y es ese mecanismo que no inventamos nosotros, ¿no?, que funciona muy bien en el ámbito occidental, y es el tenure track. ¿Cuál es la idea? Que saco la plaza en una trayectoria indefinida. O sea, no es de entrada por tiempo indefinido, entonces los jefes de las instituciones ya no temen sacarla. No es por un periodo fijo, después de 3 años no termina ni debes concursar por otro puesto. Es un puesto en el que, como saben, no sé, 2, 3 años, depende de cómo lo definas, estás contratado por un periodo determinado con evaluación anual, y si después de 3 años las evaluaciones han sido buenas, pasas automáticamente a un periodo indefinido. Me parece el mejor mecanismo que protege tanto a la persona como a la calidad. Eso es lo que me gustaría fomentar como un nuevo mecanismo más allá de las formas que ya tenemos en nuestro sistema de educación superior e investigación. Entonces, en ese sentido mencioné el tenure track. No pensaba en que no veo por qué los jóvenes no pueden entrar desde el principio con un contrato indefinido. Entiendo por qué, ya que sé que casi no pasa en ningún lugar y ustedes lo saben. Tampoco es bueno mantenerlos siempre bajo estrés con contratos temporales. La titularidad es el mejor mecanismo. Antes de hacerles la siguiente pregunta, les voy a pedir a los concursantes, si alguno de ustedes tiene una pregunta para el señor ministro, ¿de verdad tiene ahora la oportunidad de ser uno de los 3 millones? ¿Cuántos dijo que hay de alumnos, profesores, investigadores que quieren hacerle una pregunta al señor ministro? Luego piensen en una pregunta si quieren. Me gustaría aprovechar nuestra calidad de psicólogo que deje de lado el papel de señor ministro. Y en calidad de psicólogo, porque si observa a los jóvenes de aquí, ellos son investigadores, interesados en la ciencia. A esta edad están muy entusiasmados, los he visto en sus presentaciones. Pero la vida llega, las dificultades llegan, la familia llega, los hijos llegan. Y puede pasar que algunos de ellos pierdan el entusiasmo y dejen atrás tal vez el sueño que tenían, para después divulgar la ciencia. Desde su visión como psicólogo, ¿qué consejo daría? ¿Cómo pueden seguir, cómo pueden mantener esa determinación? Creo que en inglés se llama así, esa capacidad de seguir adelante con ese entusiasmo por las ciencias. En primer lugar, una selección muy clara desde el principio. Alguien debe decírselo y se lo digo yo si no lo hace otro. Soy investigador, psicólogo y ministro. Ser investigador es muy difícil. Si no tienes motivación, dedicación y tolerancia a la frustración, no es fácil ser investigador. No me refiero al docente que también hace investigación, porque ahí cuando eres docente e investigador, tu motivación por la investigación puede disminuir. ¿No has conseguido algunas becas para financiar tu laboratorio y a tus doctorandos? ¿Tienes la actividad docente para los estudiantes? Y no te quedas en el aire. En el área de investigación, que es un campo muy competitivo, esa es la verdad.
Quien piense que es como un área sindicalizada, con salario indefinido y fondos para cualquier investigación, está equivocado. Ese modelo no existe. Tienes que ganarte, al menos en la primera etapa, las becas para tener un salario, tienes que ganar becas para tener que estudiar. Las competencias son como son, duras. La tasa de éxito depende, claro, de la competencia. Como han visto, en el país han sido cerca del 10-15%, casi como los índices de referencia de créditos de la Comisión. Primero, pregúntense si realmente quieren hacerlo. Es una carrera interesante, ya que además de difundir conocimiento, también lo generan ustedes mismos. Tienen que disfrutar esto, tener tolerancia a la frustración y saber que será un trabajo constante en la investigación. No puedes tomarte pausas si seguro te enfermas, tienes hijos, eso ya es otra cosa. Cuando dices que ya no tienes ganas, pierdes conexión con el campo y dejas de ser competitivo para futuras becas. Es un estilo de vida, por eso los animo a reflexionar si lo desean. A mí me gusta y creo que vale la pena seguirlo, pero no es fácil. Y lo primero es cómo hacen esta selección al principio y si quieren mantener su motivación. Creo que esta parte de la investigación, de generar conocimiento, de ser creativo, de ser innovador, debe convertirse en uno de los valores que tengan. Siempre digo que una persona tiene 2 o 3 valores cardinales y 5 a 7 principales. Si la investigación no está en esos 2 o 3 valores cardinales, debe estar en los principales. Si no está ahí, mi consejo es que hagan otra cosa. Destaca una rumana entre los concursantes. Hasta que lleguemos a los concursantes, Juliana, les dijiste que es difícil, es muy... Difícil. También díganles algo que los motive a querer esto. El simple hecho de descubrir conocimiento, de llevar el conocimiento más allá, es algo extraordinario para una persona. Te sientes así, entre comillas, como un pequeño creador, pero al mismo tiempo esto tiene que gustarte. No todo el mundo está hecho para la investigación, esa es la verdad. Quisiera decirles otra cosa, que será fácil y extraordinario. Y luego cuando enfrenten que no ganaron la beca, ¿qué sucede? Y así con todo, nadie me lo dijo, yo se los digo. Pero si lo logran van a tener una vida en la que, como decía, no me acuerdo de quién, un sabio decía, si haces algo que te gusta para mí, si actúas según tus valores principales, pues no sentirás que nunca trabajas. La vida será una diversión constante. Voy a agregar solo una pequeña broma de 20 segundos exactamente sobre lo que decías tú. Al terminar el doctorado estaban el profesor y mi esposa en la mesa y no sabía con quién sentarme. Y el profesor me lo dijo muy claro, dijo, Cristi, dime, ¿piensas seguir la carrera o la familia? Si quieres investigar, debes hacer ambas cosas muy bien, si no, no te dediques a ello. Viniste en septiembre a una conferencia en IASHI, en la academia, y hablaste sobre implantes cerebrales y sobre cómo deberían investigarse y desarrollarse en nuestros laboratorios de investigación, porque ya existen en mercados menos pacíficos. Y creo que la mayoría de la población estaría en contra de la idea de los implantes cerebrales, porque suena como algo muy tabú, muy peligroso, o sea, quieren manipularnos, cosas así. Y en general, estas personas cierran la puerta cuando alguien viene y les dice, ok, quiero hablarte de una investigación innovadora sobre cómo mejorar la memoria y la atención. ¿Cómo responderías y abordarías a estas personas? ¿Qué les explicarías? Porque nosotros tenemos este tipo de conversaciones incluso con nuestra familia a veces y ayudaría mucho saber cómo abordarlos para que ya no tengan tanto miedo de las nuevas tecnologías. Sí, lo dije. Y fue usado en la campaña electoral después por el señor Georgescu, quien dijo que quiero poner chips en la mente de los rumanos y manipularlos. Entonces, a eso llegamos, ¿ven? Porque no estamos en el espacio público. Porque hay personas que son sensibles a ese tipo de manipulaciones. Desde 2014, cada año, la sociedad presenta un 40-42% de analfabetismo funcional. Después de la prepa llegamos aquí. Solo regresé y expliqué estas cosas. No tuve problema. En cualquier grupo en el que he estado, ya sea en un grupo de científicos, en un grupo de población más general o incluso en un grupo muy religioso, hablando de estas cosas y si hablas de manera adecuada, no hay problemas. Siempre les digo a las personas que, sabes, había un
Hay un chiste en Transilvania donde discuten dos amigos, un rumano y un húngaro, y en un momento dado está muy enojado. El húngaro le pregunta al rumano, ¿qué pasó? Me dijeron que ustedes mataron a mi Jaivite azul, según ese húngaro. Pero en primer lugar, no fuimos nosotros, no nosotros los de hoy. Y eso pasó hace mucho tiempo, dice, pero yo apenas me enteré, dice el rumano. Pero más o menos lo mismo pasa con los chips. Ahora, hablando honestamente, estos chips existen, los implantes neurocerebrales existen, se usan para problemas complejos y trastornos severos de epilepsia, formas graves de depresión. En resumen, no es algo nuevo para nosotros. Elon Musk, quien era ídolo de quienes se oponían a los chips, en realidad se dedica a los chips, entre otras cosas. Sí, tiene el estudio que está realizando e intenta una nueva tecnología de este tipo. Y a la gente hay que explicarle que es una tecnología. Cuando no ves bien claro que no te haces un implante, pero usas una tecnología que ahora simplemente llamamos lentes. Cuando escuchas bien, tienes otro aparato que te ayuda a corregir esa deficiencia. Cuando tienes problemas de memoria, de trabajo, de atención y así sucesivamente, puedes tener otra tecnología que corrija esas deficiencias. Quien quiere, siempre debe quedar claro que el proceso es ético, que garantiza la seguridad de las personas, que no crea discrepancias, es decir, que algunos puedan permitirse la tecnología y otros no, y que nos polaricemos aún más. Y muy importante, es uno que siempre apostará por el libre albedrío y la aceptabilidad social. Al final la persona decide si usa una nueva tecnología. Y si eres honesto, quien quiere lo bueno, quien no y tiene preguntas, a quien tiene preguntas intentas explicarle y darle más explicaciones. No he tenido problemas en estos contextos, solo en nuestro mundo tan politizado. Verán, queda bien tomar un asunto científico absolutamente normal y llevarlo a una discusión que asusta a la gente. Después de eso, También tenemos preguntas del público. Preguntas del público son preguntas que vienen en línea. El público puede ser distinto al de aquí, ¿no? Sí, se escucha bien, me escucho con eco. Ok. ¿Qué áreas deberían priorizarse para la investigación en los próximos 5 a 10 años? Yo agregaría una pregunta de mi parte. Al leer el informe que hicieron público, dado que la tasa de analfabetismo está aumentando y seguirá aumentando de aquí en adelante, ¿cómo vamos a seguir alimentando la investigación y el desarrollo con científicos? Corrigiendo la tasa de analfabetismo, cambiando el plan de estudios. Y si hacemos el plan de estudios como propuse, en cuanto a materias, contenido, método de enseñanza, podemos corregir esta tasa catastrófica, digo yo, en 4 o 5 años. En educación los cambios no son inmediatos, pero tampoco llevan generaciones. En 4 o 5 años empezamos a ver efectos positivos. ¿Qué áreas tengo? Todos dirán con certeza que son las relacionadas con el hecho de que estamos en plena revolución industrial. Algunos hablan de la cuarta revolución, otros incluso de la quinta, y entonces todo lo relacionado con la tecnología, pero en la lógica de conectar al ser humano con la tecnología. Solo que al mismo tiempo yo, como alguien que viene del área de las ciencias sociales, observo el mundo y veo que a medida que desarrollamos las tecnologías e invertimos mucho dinero aquí, veo que se rompe el tejido social, se derrumban las instituciones de la democracia y cambian los paradigmas de la economía. Y tampoco puedo dejar de decir que debemos invertir en ciencias sociales para que nos enseñen qué está pasando con nuestra civilización y con el mundo en el que estamos. Y cómo se verá la reorganización de la democracia, la reorganización de la economía, la reorganización del tejido social en el futuro. Yo siempre espero que vean lo que yo observo más allá de lo que se establece de arriba hacia abajo. Eso también es importante, pero siempre estoy mirando a las zonas donde las familias están dispuestas a pagar por los estudios de sus hijos. En una institución con educación pública. Que si una familia está dispuesta a dar dinero para que un niño estudie en un cierto campo, ellos también tienen una percepción del mundo y del mercado, por así decirlo. Y que hay posibilidades de que ese niño encuentre un trabajo o se adapte al nuevo mundo. Hay mecanismos y enfoques de arriba hacia abajo mediante estrategias y análisis de mercado, pero también considero los enfoques de abajo hacia arriba para ver en qué invierte la gente y cómo perciben las personas este movimiento.
Aunque estemos entre científicos, como saben, existe un fuerte movimiento europeo de ciencia ciudadana. La idea es que los ciudadanos comunes ven científica, pueden y deben participar en las ciencias, cada quien según sus competencias. Ahora, tampoco podemos decir que cualquiera puede hacer investigación científica, porque eso no es verdad. Eso implica, como bien saben, muchos conocimientos, mucho esfuerzo y no es fácil ser un científico. Pero eso no significa que la persona que no es investigadora no pueda aportar y no pueda participar en la generación de conocimiento. Muchas gracias por su presencia. Sabemos que tiene otro compromiso. Tengo una pregunta breve al final. ¿Cómo la apoyamos? Apoyando el informe CONEX. Si hay cosas buenas ahí que creen que vale la pena apoyar, realmente hay que hablar de ellas y apoyarlas. Porque tanto tiempo hemos intentado un diagnóstico correcto. Siempre algunos dudaban, otros destacaban lo negativo y algunos ocultaban eso para resaltar lo positivo. Yo hice un diagnóstico en el que no tuve por qué acentuar lo positivo ni por qué ocultar lo negativo. Los mecanismos que propuse en investigación son los que he visto. Yo todavía soy profesor asociado en Mount Sinai, no en Nueva York. Veo cómo funcionan las cosas allá y siempre me pregunto por qué no puede funcionar igual esto aquí con nosotros. Así que si hay cosas con las que están de acuerdo, apóyenlas. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias.